Bienvenidas a esta clase de ESI, de Seminario Taller de ESI. En la misma veremos todo lo relacionado con el aparato reproductor, tanto el masculino como el femenino, para ir adentrándonos en el tema de reproducción humana, lo cual considero un tema básico para iniciar el estudio de todo aquello referente a la reproducción humana, a la sexualidad humana, en distintos ámbitos. Bueno, aquí les estoy compartiendo pantalla. Y en la misma vamos a ver, vamos a empezar con lo que significa la reproducción. La reproducción en sí es la unión de células sexuales con el objeto de originar un nuevo individuo. Obviamente que la reproducción es vital para una especie, porque si una especie no se reproduce, su camino inevitable es la extinción. No representa una actividad vital para los individuos. Es más, todos nosotros conocemos personas que eligen no reproducirse y eso obviamente no influye con la viabilidad de su existencia. Pero es muy importante para la especie. Las células que están destinadas a reproducirse se llaman gametas, y son producidas por órganos llamados gónadas, que en el caso de la mujer son los ovarios y en el caso del hombre son los testículos. Obviamente que todos esos aparatos, el aparato reproductor tanto masculino como femenino, está muy influenciado por hormonas, es decir, por sustancias químicas que se producen en los mismos órganos, es decir, en los mismos ovarios y testículos, y también se producen a nivel cerebral, a nivel hipotálamo. Son muy importantes porque condicionan muchísimo de nuestros procesos, por ejemplo la pubertad, por ejemplo el embarazo, por ejemplo la menopausia. Así que bueno, capítulo aparte son las hormonas. Entonces las células sexuales o gametas son el óvulo, en el caso de la célula sexual femenina, y el espermatozoide. Obviamente que las mujeres producen óvulos en forma periódica, es decir, mensualmente producen un óvulo, mientras que los varones pueden producir constantemente espermatozoides. Esa es una de las diferencias en la forma de producción. También una diferencia es el tamaño, por más que en esta gráfica parecen similares, pero no lo son. El espermatozoide es miles de veces más pequeño que el óvulo, y el óvulo obviamente que tiene en este citoplasma mucha sustancia de reserva, sustancias nutritivas. Ambos tienen un núcleo, y en el núcleo se encuentra el material genético, que después veremos que ese material genético es muy importante en su cantidad y en su calidad, y es lo que determina que cada uno de los casi 8.000 millones de seres o de almas que habita este planeta seamos totalmente distintos. Vamos a iniciar con el sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino consta obviamente de los testículos, conductos que trasladan el producto de esos testículos, y un órgano copulador. En los testículos se forman millones de espermatozoides por un proceso que se llama espermatogénesis. Se almacenan y sobre todo maduran en una estructura que cubre, digamos, en forma posterior y lateral al testículo, que se llama epidídimo. Allí maduran y adquieren, digamos, su actividad, y son trasladados por estos largos tubos, que son dos, que son los conductos deferentes, que miden aproximadamente 20-30 centímetros. Son musculosos,
son resistentes, y por aquí viajan estos espermatozoides recién formados, hacen como una vuelta, y aquí este conjunto de espermatozoides reciben, digamos, las secreciones de la vesícula seminal, que también son 2 órganos, aproximadamente 4 o 5 centímetros de longitud, y la vesícula seminal produce el líquido seminal. Y aquí ya podemos estar hablando casi de semen. A partir de este momento, ya estos conductos dejan de llamarse conductos deferentes y pasan a llamarse conductos eyaculadores, por un corto tramo. Los conductos eyaculadores miden aproximadamente 4 centímetros de longitud y desembocan en este triángulo, y aquí obviamente ya lo llamamos uretra al conducto. Cuando llegan a la uretra, dijimos que ya estos espermatozoides ya cuentan con un tejido adicional de soporte nutritivo, se ha convertido este líquido en un líquido alcalino, con sustancias nutritivas, que también aquí colaboran estas 2 pequeñas glándulas, que son, digamos, laterales, bilaterales, que se llaman glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, que también ayudan a formar un líquido alcalino, lechoso, pegajoso, nutritivo, que constituye la mayor parte del semen. A partir de este momento, entonces dijimos que se llama uretra el conducto. Tenemos la uretra prostática, que obviamente se inicia en la vejiga urinaria. Aquí tenemos como una intromisión o una mezcla entre 2 aparatos, el aparato reproductor y el aparato urinario. El aparato urinario, obviamente, es el que se encarga de producir la orina, que es un filtrado de la sangre, y esta orina se almacena en la vejiga urinaria. 400, 500 centímetros cúbicos de orina. Por aquí discurre la uretra prostática, porque corre, digamos, paralela a la próstata, y también la próstata es muy importante como glándula accesoria del tejido reproductor, del aparato reproductor masculino. La próstata es una glándula bastante grande, aproximadamente 30 centímetros de circunferencia, y produce el líquido prostático, que también, como dijimos, forma parte de toda la vía seminal, que es la vía que ayuda a formar esta secreción llamada semen, que tiene obviamente líquido seminal y espermatozoides. A partir de aquí, digamos que hay un conducto común entre el sistema reproductor y el sistema urinario, y es lo que llamamos uretra. La uretra corre o discurre a todo lo largo del pene, que es justamente el órgano copulador masculino, es un órgano que pende, digamos, en su forma flácida del cuerpo, y obviamente que está sumamente irrigado e inervado, y es el órgano eréctil por naturaleza del hombre. Esta uretra desemboca en un orificio que le llamamos meato urinario o abertura de la uretra, en la parte distal del pene. El pene, obviamente que está recubierta por tejido, ¿no es cierto?, por piel, sumamente sensible, y adentro del pene, digamos, hay unas estructuras que le llamamos, a ver si está en esta diapositiva, cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos, ahí, ahí, a ver, ahí está. Los cuerpos, esto sería, digamos, un corte transversal del pene. Aquí está la uretra rodeada por un tejido esponjoso, y aquí tenemos estas 2 grandes masas que se llaman cuerpos cavernosos,
que se llenan y se vacían alternativamente de sangre cuando el pene está erecto y cuando el pene está flácido. Es decir, están llenas de sangre, hay una importante vasodilatación de arterias y arteriolas cuando el pene está erecto, y obviamente se vacían de sangre por medio del retorno venoso cuando el pene está flácido. Obviamente que todo eso, estos mecanismos dependen de estímulos visuales, químicos, olfativos, y está bajo mucho control nervioso, sobre todo de neurotransmisores que son producidos por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Es decir, que tiene mucha inervación, es decir, llegada de nervios, y también irrigación, es decir, llegada de vasos sanguíneos. Entonces, volviendo al sistema reproductor, aquí lo vemos en otro corte, digamos. Entonces acá tenemos, fíjense, los testículos que están en esta bolsa escrotal, digamos, en una bolsa extracorpórea, porque los testículos, digamos, están fuera de la cavidad abdominal. Esa es una importante diferencia que tenemos con el sistema reproductor femenino. Testículo, conductos deferente, conducto eyaculador, uretra, uretra peniana, esta es llamado uretra prostática. Tenemos la vejiga urinaria, que pertenece al sistema urinario. La próstata, que es una glándula bastante grande y voluminosa. Las vesículas seminales, que son dos, una a la izquierda y una a la derecha del cuerpo. Aquí tenemos obviamente la parte final del intestino grueso, es decir, el colon sigmoideo, el recto y el ano. Y aquí tenemos una docena de ganglios linfáticos que, bueno, obviamente interfieren con el sistema inmunológico. Dijimos que el pene, digamos, es el órgano copulador, es el que participa en el coito, y obviamente es el que conduce todos los espermatozoides. Si vamos al sistema reproductor femenino, vamos a ver que está compuesto también de gónadas, que en este caso se llaman ovarios, son dos, uno a la derecha y uno a la izquierda, conductos, digamos, que conducen las gametas, en este caso se llaman oviductos o trompas de falopio, y un órgano muy importante que es el útero o matriz, a donde se produce la gestación. Cuando el óvulo es fecundado, se implanta en la pared interna, llamada endometrio, de este órgano, que es el útero, que tiene forma de pera, tiene forma piriforme, y está ocupado las 2/3 partes por el cuerpo del útero, y 1/3 por el cérvix o cuello uterino. Es un órgano musculoso, la pared muscular se llama miometrio, y produce obviamente todo un tejido llamado menstruo, endometrio, que periódicamente, mensualmente, se libera. Vamos a ver después cuál es la función de esta liberación del endometrio, al cual llamamos menstruo. Después también tenemos un órgano tubular, que mide aproximadamente 5 o 7 centímetros, que es la vagina, que tiene distintas funciones. Entre ellas, funciona como canal de parto, funciona para recibir al pene en el coito, y también funciona para eliminar el menstruo, en el caso de que no se haya producido la fecundación, la fertilización. Los ovarios tienen el tamaño aproximado de una nuez, y también están, digamos, sostenidos por ligamentos suspensorios a la cavidad abdominal. No se unen en forma continua con las trompas, sino que acá hay un pequeño espacio, y aquí la trompa de falopio tiene como estas proyecciones con forma de dedos, llamados fimbrias, que
funcionan a manera de embudo y captan o atrapan al óvulo una vez que se produjo la ovulación. Estos serían los órganos internos, los órganos genitales internos, mientras que los órganos genitales externos serían la vulva, el clítoris, los labios mayores, los labios menores, que también son muy glandulares, tienen muchas glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas, que también obviamente lubrican a la vagina en el momento del coito. Acá vemos como esta representación tridimensional, donde vemos el útero, la vagina, este sería el cuello uterino, y acá podemos ver los dos ovarios, que tienen muchísima actividad de división celular, de meiosis. Allí se forman los óvulos maduros, a partir de óvulos muy maduros llamados ovocitos. Todo este proceso de ovulación también lo vamos a ver porque es fundamental para explicar el ciclo menstrual y sobre todo para entender por qué, cuándo y cómo se produce la fecundación. Esto sería la trompa de Falopio o oviducto, que a su vez se puede dividir en distintas partes. Aquí en el infundíbulo es donde se produce esta captación. Estos óvulos son atrapados por estas prolongaciones que tienen forma de dedos. Y aquí en la ampolla es donde se produce casi el 80% de la fecundación. Es decir, la fecundación no se produce usualmente en el útero, sino que se produce en las trompas. Y dentro de las trompas se produce aquí, en esta zona que es la ampolla. En algunas ocasiones, raras ocasiones, el embarazo se puede producir en la trompa de Falopio o inclusive fuera de todo este aparato, es decir, en la parte abdominal. Entonces estamos hablando de un embarazo ectópico que tiene bueno, distintas consecuencias, ¿no? Así que bueno, espero que les haya resultado útil toda esta explicación. Obviamente que esto es a manera de introducción, para que vayan familiarizándose con algunos términos, y obviamente terminaremos de ver el tema y sobre todo evacuaremos todas las dudas y cuestiones, interrogantes que surjan en clase presencial. Que tengan muy buen día.